CONACYT, 40 años en la vida de México, presenta Investigación básica en nanomateriales innovadores avanzados. Soy la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemus. Estoy adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México. Nosotros formamos parte del consorcio Investigación Básica en Nanomateriales Avanzados Innovadores, del cual es líder la doctora Tessy María López Goerne. Ella está adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Este consorcio está basado en el estudio de nuevos materiales que puedan ser aplicados para la solución de desórdenes neurológicos. Básicamente 3 padecimientos se decidió abordar en este proyecto, que son la epilepsia, el Parkinson y gliomas de alto grado de malignidad como el tipo glioblastoma multiforme. Este proyecto involucra desde el diseño, el estudio, la obtención de estos nuevos materiales. Son materiales nanoestructurados que se pretenden emplear como reservorios en los cuales se pueda ocluir o estos reservorios puedan contener medicamentos que se puedan aplicar de una manera local para el tratamiento de los padecimientos mencionados. Y bien, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues lo que significa es que se pretende emplear materiales que se puedan diseñar en su estructura desde los principios de la síntesis, desde que se está preparando el material, de tal forma que nosotros podamos obtener un material con unas partículas muy pequeñas, del orden de los nanómetros, es decir, imaginemos una millonésima parte de 1 milímetro. De ese tamaño de partícula estamos hablando. Ahora bien, si nosotros logramos que estos materiales puedan crecer alrededor de moléculas de un medicamento, nosotros estamos encapsulando u ocluyendo en su matriz el medicamento. La idea es precisamente utilizar este principio en el que se ocluyen estos materiales para que se puedan después liberar una vez que se coloquen en el sitio en donde realmente se requieren. Esto, a la larga, lo que va a beneficiar o lo que se pretende con este proyecto lograr es que precisamente los efectos secundarios que están asociados a una gran mayoría de medicamentos pues puedan evitarse al colocarse de manera local y además al manejar dosis más pequeñas. En el caso de los materiales para el tratamiento de Parkinson, la doctora Dulce Esquivel, ella es quien ha estado participando activamente en el desarrollo de estos materiales. Ha logrado optimizar este reservorio, que es a base de sílica y en el cual encapsuló una molécula que se llama dopamina. Esta parte del proyecto ha sido fundamental, ya que requirió de gran tiempo precisamente esta estabilización. La dopamina es una molécula que se oxida muy fácilmente al estar en condiciones de medio ambiente y bueno, en la etapa de la síntesis, evitando que esta molécula se descomponga, pues fue crucial para el desarrollo de este proyecto. Mi nombre es Dulce María Esquivel Gómez, soy doctora en química, estoy encargada de la síntesis de los materiales para liberación controlada de fármacos. Los materiales que se utilizan en la liberación controlada de fármacos deben de tener características especiales, deben de tener poros específicos para tener fármacos dentro y para que los liberen de una manera controlada. Estos fármacos tienen que tener el espacio suficiente tanto para entrar como para salir. Los materiales deben de tener ciertas características muy especiales, deben de tener alta porosidad, muy definida en función del fármaco. Además de estas propiedades deben de ser biocompatibles. La biocompatibilidad, por definición, tenemos que es un material no debe de presentar reacciones adversas cuando es introducido al organismo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un material que cuando nosotros lo pongamos dentro del organismo, ninguna célula, ninguna parte del organismo presente un rechazo hacia él. En este caso vamos a utilizar la dopamina como fármaco. La dopamina es el encargado de controlar diferentes movimientos en nuestro organismo, sistemas de recompensa y de placer.
La deficiencia de dopamina debido a la muerte de las neuronas dopaminérgicas causa el síndrome de Parkinson. La dopamina no la podemos tomar como un fármaco debido a que la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege al sistema nervioso central, no es una barrera especial que tiene nuestro organismo para protegerlo de todos los que circunda alrededor de nuestro organismo. Entonces la dopamina no lo cruza y en lugar de dopamina tenemos que utilizar el precursor natural de que es la levodopa. Pero al tener tratamientos de largo tiempo con levodopa, tenemos síntomas muy adversos que van desde resistencia, dolores de cabeza, náuseas, o sea, tenemos causas de corto plazo y de largo plazo, que al final a los 3-4 años existen unos en los que ya no nos hacen efecto, inclusive ya no hace ese efecto tanto que de repente, aunque se lo hayan tomado los pacientes, se quedan como paralizados es el efecto adverso que tiene se llama un estado de on-off, en inglés, ¿no? Prendido y apagado. El proceso Sol-Gel se llama así debido a que pasa de una solución, que es una suspensión coloidal de partículas muy pequeñas suspendidas, que no se pueden precipitar, y estas partículas muy pequeñas se van aglomerando o se van juntando unas a otras, formando una red sólida interconectada con una red líquida que los mantiene atrapados. Una vez que este material sólido ha formado toda esa estructura así, después nosotros secamos este material y todo ese líquido se sale y es el que genera todos esos pequeños huecos donde vamos a nosotros dejar ese fármaco, que es el que queremos que se libere muy lentamente con el tiempo. Queremos que sea 3 meses, 6 meses, 1 año, para que el fármaco, el dispositivo lo ponemos en algún lugar del cuerpo y se libere lentamente hasta por 1 año o el mayor tiempo posible. Nosotros estamos proponiendo un dispositivo a partir del método Sol-Gel que tiene la dopamina dentro, que va a ser liberada muy lentamente. Dentro de este proyecto a la par de las principales actividades que se han desarrollado, se han planteado otras actividades alternativas que nos puedan proporcionar información en relación a la eficiencia de estos materiales. Una de ellas es precisamente en el sentido del estudio de los materiales para la enfermedad de Parkinson, el poder ver efectivamente mediante técnicas de cromatografía si in situ se está liberando el medicamento, en este caso la dopamina. Para ello el doctor Abel Santamaría, biólogo, doctor en biología del Instituto también Nacional de Neurología, desarrolla pruebas conjuntamente con nosotros en donde se induce la enfermedad de Parkinson mediante un método que se conoce como 6-hidroxidopamina. Para ello, una vez que ya se colocó el dispositivo en el animal enfermo, que se ha monitoreado su comportamiento y que a la vista clínica aparentemente el animal muestra mejora, lo que procedemos a hacer es el analizar precisamente esos cerebros, para lo cual en el laboratorio del doctor Abel Santamaría se extraen esos cerebros, se procesa el tejido de tal manera que se pueda hacer un extracto que pueda ser analizado por cromatografía de líquidos y verificar los niveles y la concentración de dopamina, es decir, que nosotros podamos verificar que la dopamina está siendo liberada como dopamina en el lugar en donde se ha requerido. Bien, debido al claro aumento en la expectativa de vida de la población mexicana y a que esto se va a traducir en la expresión de algunas enfermedades a las cuales no estábamos habituados, pues ahora tenemos que lidiar con términos como enfermedades de Parkinson, de Alzheimer y otro tipo de alteraciones del sistema nervioso. Particularmente estas enfermedades se caracterizan por una degeneración del tejido cerebral. Esta degeneración evidentemente es progresiva y va afectando tanto las funciones cognitivas como presentando algunas alteraciones motoras, y estas, entre otras, conforman el grupo de enfermedades neurodegenerativas que ciertamente tendremos que enfrentar en los siguientes años con estrategias farmacológicas mejor diseñadas. Bueno, actualmente de manera muy interesante podemos modelar enfermedades degenerativas
lesionando áreas específicas del cerebro a través del uso de toxinas específicas. Es decir, podemos inyectar estas toxinas en el cerebro, podemos lesionar cómo se lesionaría el área de un paciente con determinada enfermedad y podemos entonces estudiar las alteraciones a nivel molecular, a nivel bioquímico que se están produciendo. Por supuesto no estamos generando la misma enfermedad, pero sí estamos modelándola de tal manera que podamos hacer inferencias importantes sobre los mecanismos tóxicos que se están presentando. Particularmente en este momento el uso de este aparato, de este cromatógrafo de líquidos, está destinado a evaluar alteraciones en el metabolismo de un aminoácido que es importante, el triptófano, y que asumimos que puede verse afectado después de algunas alteraciones metabólicas en diferentes enfermedades neurodegenerativas. Una de las cosas que sustentan el empleo de este tipo de aparatos y también la implementación de colaboraciones como lo es la colaboración que mantenemos con el laboratorio de nanotecnología, es la búsqueda de estas moléculas que han sido afectadas. Hasta el momento hemos empleado modelos en roedores de enfermedades como Alzheimer, Parkinson, Huntington, y hemos visto que algunas alteraciones en metabolitos del aminoácido triptófano están generando información sobre mecanismos de excitabilidad celular exacerbados y disminución de mecanismos contrarios, opuestos, como son la inhibición neuronal, de tal manera que como un gran hallazgo de todo este tipo de técnicas podemos decir que actualmente podemos afirmar que este metabolismo afectado del triptófano va a conducir a una mayor excitabilidad neuronal, lo cual explicaría muertes neuronales importantes. Con esta información lo que podemos desarrollar son estrategias terapéuticas a nivel experimental orientadas a disminuir esta excitabilidad exagerada, de tal manera que podemos incluso diseñar estrategias que modifiquen este metabolismo del triptófano y que lo hagan, en términos muy coloquiales, pues regresar a sus estándares, tratar de hacerlo regresar a sus niveles basales y generar entonces un balance sano, adecuado en el sistema nervioso. El doctor Joaquín Majardés, que es colaborador de esta institución y está involucrado en el proyecto, desarrolla estudios que son realmente muy valiosos, ya que nos aporta la evidencia biológica y de los estudios in vivo mediante una cirugía estereotáctica. ¿Qué es lo que sucede en este procedimiento? Bien, él induce mediante un método químico la epilepsia. Una vez que el animal ya está enfermo y que presenta severas crisis en el día, y en el cual le ha registrado sus electroencefalogramas, bien, se procede a la colocación mediante la cirugía de mínima invasión de un dispositivo conformado por las nanopartículas para que pueda liberar dentro del lóbulo temporal el medicamento que se ha elegido. En este caso se han elegido dos medicamentos, ácido valproico y fenitoína sódica, y estamos evaluando cuál es el mejor medicamento y que además está más adecuado al dispositivo, ¿no?, que hemos diseñado. Hemos observado en estos resultados que los animales, una vez que han sido enfermados y se les ha colocado este dispositivo, pues bueno, que se han logrado proteger y se ha logrado disminuir la frecuencia de esas crisis. Hace varios años nosotros empezamos una colaboración con la doctora Tessy López, esto en relación a la búsqueda de nuevos fármacos anticonvulsivos y nuevas terapias con fármacos anticonvulsivos. En el laboratorio nosotros trabajamos con modelos experimentales de epilepsia. Lo que hacemos nosotros es que estamos tratando de buscar una relación entre las crisis en animales con las crisis que se presentan en humanos. Lo que hacemos nosotros con este modelo es estimular con un fármaco diariamente a los animales, en este caso a las ratas, y posteriormente se hacen más susceptibles, de tal manera que en promedio de 12 a 14
estimulaciones ya los animales tienen crisis epilépticas. Una vez que este animal ya está quinleado, ya está susceptible a epilepsia, entonces nosotros les vamos a colocar el reservorio en la amígdala basolateral, que es una estructura que se sabe que es capaz de regular la actividad epiléptica provocada con este modelo, con el modelo Kinling. Nosotros actualmente estamos trabajando con reservorios que están fabricados con nanotubos, y lo que nosotros hacemos es esos reservorios que hacen en nanotecnología. Nosotros utilizamos hacemos unas tabletas o unos cilindros que los colocamos directamente en el tejido cerebral. Esto con el fin de observar si esos reservorios, ya con los fármacos antiepilépticos dentro de ellos, son capaces de reducir las crisis provocadas experimentalmente. Los nanotubos son fabricados con dióxido de titanio y son estructuras que miden alrededor de 10 a la menos 9 milímetros. ¿Sí? Entonces, es decir, estos nanotubos son muchísimo más pequeño, alrededor de 1000 veces más pequeños que el tamaño de una célula, que en promedio mide de 6 a 10 micras. Esto es un polvo, pero si nosotros lo vemos con el microscopio electrónico, su estructura es de nanotubos. Voy a hacer un pequeño cilindro que mide 1 milímetro de diámetro y 1.2 milímetros de altura, y esto lo hago con esta que es un tubo de acero inoxidable, y la forma de hacerlo es compactando nuestro material, la titania, que es un polvo. Así estoy compactando el polvo. Aquí está compactado y se los muestro, y aquí está. Este es el cilindro. Aquí ya tenemos el cilindro formado que vamos a introducir en la rata, en el cerebro de la rata. Esta es la regadera. Aquí nosotros podemos estar registrando a nuestro animal en libre movimiento, y está libre de cualquier anestésico, de cualquier sistema por el cual pueda someterse al estrés a nuestro animal. Ahora, la actividad eléctrica cerebral la vamos a registrar mediante este equipo, que es un polígrafo, que es una serie de amplificadores que detectan la señal y la vamos a amplificar, y la señal va a salir registrada en el papel. Lo que nosotros estamos estudiando es el efecto del fármaco antiepiléptico. Como en los estudios in vitro, en el laboratorio de nanotecnología, se ha visto que la liberación del fármaco se prolonga hasta 1 año, es decir, si nosotros estamos estimulando a este animal periódicamente, este animal va a permanecer libre de crisis, porque tiene ya dentro de su tejido cerebral el reservorio que está liberando el fármaco antiepiléptico. Básicamente, el campo de aplicación de estos materiales o de este proyecto es la nanomedicina. Ahora bien, no existe nada escrito todavía en cuestión de biocompatibilidad y de toxicidad de nanomateriales. Es decir, que cada una de las personas que elaboramos nanomateriales debemos de llevar a cabo nuestras propias pruebas de biocompatibilidad y de toxicidad. Para ello, entonces, también una parte importante de este proyecto y poder emplear estos materiales en especies animales y, bueno, con miras a poder utilizarlas en un futuro en pacientes, se han desarrollado pruebas de toxicidad, de biocompatibilidad, y para ello, pues, necesitamos precisamente de la colaboración de expertos en el área. En el caso de los materiales que nosotros preparamos, estos, al colocarse directamente en cerebro, pues bueno, implicarían un mayor riesgo
riesgo, ¿no? Debido a que es el órgano principal del cuerpo humano. El doctor Daniel Rembao colabora con nosotros en el desarrollo de pruebas de histopatología de estos cerebros una vez que han sido removidos, extraídos de los animales y son procesados para que él nos pueda ayudar a estudiar el comportamiento y la interacción que hay entre el tejido cerebral y los nanomateriales una vez que se han implantado. Para el apoyo a los proyectos de la doctora Tessy López en bionanotecnología, nosotros recibimos aquí los especímenes de cerebros de ratones o de ratas. Particularmente en estas instalaciones, nosotros recibimos en estos contenedores los especímenes ya sea de biopsias o de autopsias, particularmente de estos animales que yo mencionaba. Y esto lleva, para el estudio final histopatológico, lleva un procedimiento ya estandarizado que consiste en fijar los tejidos a través de diferentes reactivos químicos, principalmente el formol, para que los tejidos se mantengan en las mejores condiciones parecidas a cuando estaban los animales en vida. Y posteriormente de este procedimiento en fijación a través de los diferentes reactivos o químicos llegan a este laboratorio y vamos nosotros a depositarlos en algunos otros elementos que nosotros llamamos cápsulas, que pueden ser de metal o bien pueden ser de plástico. En el laboratorio de histopatología recibimos ya en frascos, en contenedores con formol, los cerebros de las ratas y ratones que van a ser sometidos al estudio o al diagnóstico histopatológico. Ustedes pueden observar, este espécimen corresponde a un cerebro de ratón y viene completo. Posteriormente de identificarlos y darles una clave a los diferentes animales, tendrán que ser sometidos ahora a otros procedimientos. Estos dos bloques de parafina contienen dos diferentes cerebros. El que estamos observando en mi mano izquierda corresponde a un corte longitudinal de cerebro y el que estamos observando en mi mano derecha corresponde a un corte coronal de cerebro. En la parte superior de este bloque de parafina podemos identificar la parte anterior del cerebro, es decir, la parte frontal. Es un corte más pequeño. Y en el corte de abajo, este es un corte más medial. Y aquí podemos identificar otras estructuras, sobre todo lo que se conoce como sistema ventricular, que es por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Bien, cuando a nosotros nos llega un espécimen de estas características para proyectos de bionanotecnología, regularmente ellos depositan ese nanoelemento en la parte más externa del cerebro. Estamos hablando de la corteza. Y este es el tejido y la parte susceptible a estudio. Y la principal función en el estudio histopatológico es corroborar que no haya una respuesta inflamatoria aguda o crónica que justamente lleve a un rechazo de este nanoelemento. En este portaobjetos de vidrio ya podemos identificar fácilmente un corte coronal de cerebro. Lo que corresponde es ahora poner las laminillas ya teñidas y observarlas a través del microscopio óptico. En esta pantalla podemos ver e identificar fácilmente ya estructuras celulares. Estas que estoy señalando corresponden particularmente a neuronas y en lo que corresponde a estas áreas alrededor son otro tipo de células que nosotros conocemos como células de la glía, y si nosotros movemos el campo también podremos identificar estructuras de tipo vascular. En los proyectos de colaboración con la doctora Tessy López, en esta parte es donde justamente ya nosotros tratamos de identificar que no haya fenómenos de rechazo del tipo de la inflamación o bien que no haya necrosis. Este fenómeno consiste en la muerte celular. Si nosotros encontramos este tipo de elementos, significa que no hay biocompatibilidad con los nanoelementos que se utilizan para los diferentes proyectos de la misma doctora Tessy López. Al momento, los diferentes proyectos en colaboración con la doctora Tessy López y su grupo de investigadores ha sido exitoso. Los diferentes estudios que nosotros hemos hecho desde el punto de vista histopatológico han sido
normales en relación a las características de los tejidos del cerebro, y al mismo tiempo no hemos encontrado fenómenos del tipo de la inflamación o de la necrosis. ¿Y ahora a dónde nos dirigimos con esta investigación? Bien, la doctora Tessy López siempre ha sido una persona muy luchadora, es una investigadora con alto renombre a nivel nacional y de hecho no solo nacional sino internacional. Es altamente citada por sus trabajos, es una persona innovadora y originalmente la idea de ella era el poder poner al alcance de todos, principalmente de la gente de nuestro país, un tratamiento de tecnología de punta que pudiera estar al alcance de todos. Es decir, que al desarrollarlos nosotros en nuestro país no nos implique los altos costos a los que estamos acostumbrados a pagar debido al conocimiento que estamos pagando. En este sentido, el conocimiento de la doctora Tessy está rindiendo frutos, a pesar de que este proyecto, el patrocinio, está muy próximo a terminar, pues bueno, se pretende buscar otras alternativas como el marco FP7 para poder darle continuidad, debido a que nos hace falta todavía el poder encontrar algunas respuestas a los resultados que nosotros estamos observando y poder ofrecer así un tratamiento que sea seguro, que esté científicamente demostrado y que además nos permita pensar en un futuro, esperemos no muy lejano, la aplicación en pacientes no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Esa ha sido la gran idea de la doctora Tessy y bueno, todo su grupo de colaboradores estamos muy orgullosos de pertenecer a este proyecto y bueno, ¿qué más podemos decir? Es una persona de admiración. CONACYT, 40 años en la vida de México, presentó
Ahora coloco mi torre estereotáxica, coloco la punta de mi cánula en un punto de referencia, que en este caso es la unión de la sutura sagital con la frontoparietal. Aquí hace un cruce y ahí voy a colocar la punta de mi cánula. Ahí está, a eso se le llama el punto bregma, que es un punto de referencia. Aquí nosotros vamos a liberar ya el reservorio, solo haciendo una ligera presión hacia abajo y está ya liberado nuestro reservorio. Esperamos 3 minutos a que quede colocado dentro del tejido cerebral que ya anteriormente vimos. Ahora lo que voy a hacer es estos que son los electrodos, los voy a soldar a un conector, y este conector va a ser la interfase entre el cerebro de la rata y nuestro aparato con el cual vamos a hacer el electroencefalograma. Las ratas son mantenidas en el bioterio de este instituto en condiciones de salud ideales, y además también están perfectamente bien alimentadas, de tal forma que para realizar nosotros este proceso quirúrgico, nuestros animales duran alrededor de hora y media en un buen plano quirúrgico. Esta es la rata que implantamos. Ahora le vamos a realizar un registro en una cámara de acrílico transparente. Ahí podemos ver cómo se está colocando